Ya podemos pasar al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 se analizan lo que se llaman los dieléctricos. Los dieléctricos son materiales que permiten, cuando se colocan entre las placas de un condensador, permiten aumentar las propiedades del condensador. Y el condensador o capacitor es un elemento de circuito que permite almacenar carga. En los circuitos eléctricos, en los dispositivos electrónicos eléctricos, el almacenamiento de carga es muy importante si se puede controlar para poder disponer de esa carga cuando determinado proceso lo requiera. Entonces, de nuevo, aquí vamos a analizar ejemplos del libro, ejemplos muy básicos, pero que permiten entender el fenómeno a un nivel fundamental, a un nivel básico. Aquí tenemos entonces uno de los ejemplos del libro, de los ejemplos típicos y básicos para los capacitores, que es el de placas plano paralelas, y en este caso, cuando se incluye entre él un dieléctrico, lo que permite almacenar más carga al mismo. Resulta que para calcular la capacitancia, cuando un capacitor tiene un dieléctrico, existe también una expresión matemática. En este problema, ¿qué me están dando? Me están dando la distancia que hay entre las placas. Observen que escriben acá 50 psi, tal como en el ejemplo que habíamos visto atrás. 50 psi es lo mismo que 50 por este número. Supongamos que psi vale 61. Entonces, 50 veces psi es igual a 50 por 61. Eso es lo que significa colocar un número al lado de una letra en álgebra. El número está multiplicando a la letra. Y además, el problema me está dando la distancia de separación, me la está dando en milímetros, o sea que hay que hacer una conversión. Y me da el área de las placas que componen el capacitor. Esa área me la está dando en metros cuadrados, que es unidad del sistema internacional para el área. Así que esta área sí la dejo tal cual, pero la distancia de separación, que sería esta distancia de separación, sí hay que cambiarla a metros. Para este ejemplo debe ser cambiada a metros. Aquí tenemos lo que serían las placas, para tener presente a qué se refiere con las placas, y dentro hay un material dieléctrico, un material que no conduce la electricidad fácilmente. Entonces aquí tenemos un ejemplo que va en la misma línea del ejercicio de la tarea. Se supone que se tiene un capacitor. En este caso, las placas del capacitor son circulares, y aquí se está representando que entre esas placas hay un dieléctrico. Tenemos ahora la distancia de separación entre las placas, la vamos a llamar con la letra S, y el diámetro de las placas del capacitor. Las placas se supone que son iguales, el diámetro lo representamos con la letra D. Como él es circular, podemos hablar de un diámetro. Entonces, siempre hay que ir identificando qué son bueno, cuál es el sistema físico que se está analizando, cuáles son las cantidades que el problema me está brindando, para así mismo ir recopilando la información y saber de pronto cuáles son las fórmulas que se pueden utilizar. Entonces, luego hay que conocer cuáles son las expresiones matemáticas que me permiten describir los procesos o sistemas físicos. Entonces, en el problema me están dando algo que se llama la constante dieléctrica, que tiene que ver con la capacidad de almacenar o de aumentar el almacenamiento de carga de ese capacitor. Esa constante dieléctrica es una propiedad de cada uno de los materiales, y hay tablas en la literatura para cada uno de los materiales. Para cada uno de los dieléctricos hay valores de su constante dieléctrica. Tenemos la distancia de separación y tenemos el área de las placas. Perdón, la distancia de separación y el diámetro. El diámetro, como las placas son circulares, me permite obtener el valor del área de las placas. La fórmula que se debe utilizar cuando se tiene un capacitor con dieléctrico es esta, donde A es el área de las placas y S es la distancia.
¿Cuál es esa distancia? Esa distancia de separación. ¿Vale? Esa distancia de separación. Ese es ese. Entonces, esa es la fórmula y entonces hay que observar si con las informaciones que brinda el problema yo puedo obtener la capacitancia y vemos que sí porque me están dando la constante dieléctrica. El problema me está dando la constante dieléctrica, me está dando, no explícitamente, pero sí puedo calcular el área y y si el problema sí me está dando la distancia de separación. Para calcular el área hay que tener en cuenta la geometría del problema. Ya que las placas son circulares, entonces no se puede olvidar que el área de un círculo es pi por r cuadrado, el radio de un círculo es la mitad del diámetro, así que al reemplazar el radio en términos del diámetro y elevarlo al cuadrado me queda esa fórmula para el área de las placas. Y ya con ello puedo introducir este valor del área acá y asimismo puedo calcular lo que sería la capacitancia de ese capacitor. Observen que aquí aparece K sub D, que sería la constante dieléctrica. Como les había indicado, hay que observar que las distancias, las longitudes estén en metros. Como el problema me las da en milímetros, hay que hacer la conversión de unidades, dividirlo entre 1000. Al final me queda la respuesta en metros. Y ya lo último que queda sería reemplazar todo en la fórmula para la capacitancia. Y es seguir el cálculo y simplemente reemplazar en una fórmula. Pero aquí observen por favor que el problema no me estaba dando el área. Hubo que calcularlo a partir del diámetro. Pero si el problema me da explícitamente el área, como por ejemplo el de la tarea, entonces me ahorro ese cálculo, no tengo que hacerlo porque el problema me está dando el área. Entonces algo muy importante que les pido por favor, el problema no me está diciendo que el área es circular. En el ejemplo aquí, el área es circular y me dan el diámetro y hay que utilizar la fórmula para el área de un círculo. Pero en el ejercicio de la tarea no me están diciendo que el área es circular. Y de hecho, si me lo dijeran, de hecho ya me están dando el área, no hay que hacer ningún cálculo adicional. Entonces, por favor, no colocar esta fórmula, no simplemente copiar y pegar, no hacer ese análisis. Ah, el problema me está dando el área, no tengo que reemplazar esta fórmula porque no tiene sentido. El problema no me está dando un área circular para las placas, me está dando ya el valor numérico, entonces tengo que reemplazar en la fórmula con ese valor numérico. No, esta parte no va en el ejercicio de la tarea, sí va en el ejemplo que les acabo de mostrar. ¿Listo? Esta misma fórmula no va porque no es una placa circular, no son parte de placas circulares, pero el problema me está dando el área, me está dando el número, es reemplazar ese número allí. Y también tener en cuenta cuál es el dieléctrico. En este ejemplo me está dando el problema que el dieléctrico es teflón. Entonces hay que buscar. Y la literatura que les recomiendo de las que se sugiere para esta tarea es esta, el libro de Vega. Entonces, en esa literatura ustedes van y buscan y hay unas tablas y en las tablas debe dar el valor de la constante dieléctrica para el material que sería plástico. Entonces, para el problema de la tarea, plástico. Para el ejemplo que estamos aquí mostrando, es teflón. Entonces, por ello, se utiliza este valor del teflón para la constante dieléctrica. Pero en el ejercicio de la tarea es plástico. Entonces hay que buscar cuál es el valor. Es un número, no tiene unidades, de hecho. Hay que buscar entonces cuál es el valor para el plástico, pero ya no hay